Como ustedes recordarán, la semana pasada nosotros estuvimos viendo el tema de la humildad y la titulábamos, o el subtítulo de esa sección era la esencia de una vida en forma de cruz. En el día de hoy vamos a ver un tema que he titulado Un amor con forma de cruz. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la semana pasada, pero también una conexión con el tema de hoy. Como decíamos, la semana pasada vimos la humildad como una de las características como la esencia de esa vida en forma de cruz, y ahora el amor, y queremos conectar una idea con otro, un concepto con otro. Pero decíamos la semana pasada que la humildad es como un imán para Dios, y hacíamos cita de esta frase. Dice: aunque Dios está consciente de todo, también está buscando algo en particular, algo que actúe como un imán para captar su atención e invitar a su participación activa. Dios se siente decisivamente atraído por la humildad. Y poníamos varios pasajes donde se decía que Dios ve de lejos al arrogante o al orgulloso o al altivo, pero al humilde se acerca. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Decíamos que Dios se opone al orgulloso, pero da gracia a los humildes. De diferentes maneras la palabra de Dios nos expresa que la humildad, esa actitud de dependencia y de necesidad de Dios, es la actitud que corresponde a nosotros como criaturas. Nosotros no somos independientes, nosotros no somos autosuficientes. Nosotros necesitamos de Dios para vivir, pero no solamente para vivir, necesitamos de Dios para ser redimidos, para tener valor en la vida que tenemos, porque de lo contrario el pecado, digamos, sería nuestro amo y Señor. Pero en Cristo hemos sido libertados y entonces esa necesidad de Cristo también nos debe colocar de una forma humilde delante de Él. Pero no solamente eso, sino que todo lo que nosotros somos y las habilidades que tenemos y las cosas que poseemos vienen de Dios. Pablo le decía a los corintios: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿De qué te jactas? Nosotros no nos podemos jactar, es de Dios que viene toda buena cosa. Aún las habilidades que tenemos para hacer cualquier cosa, cualquier actividad, provienen de Dios. Entonces, ¿de qué es que nosotros nos enorgullecemos muchas veces? Esa es la actitud correcta para la criatura, es la humildad. Y como decíamos, Dios se siente particularmente atraído hacia esa virtud, llamémosle virtud. Y decíamos que habían algunos aspectos a considerar para cultivar la humildad en nuestra vida. Y en primer lugar decíamos, pídela a Dios. Dios puede formar en nosotros un corazón humilde de diferentes formas, pero Dios hace eso. Es una obra de Él, de su gracia en nosotros, de su Espíritu en nosotros, que Él nos vaya puliendo, que Él nos vaya podando, que Él vaya quitando de nosotros todo rasgo, toda práctica, todo pensamiento que nos lleve a la altivez y nos haga humildes delante de Él y delante de los hombres. Y decíamos como segunda cosa también, una segunda recomendación que va a ayudar precisamente en esto de desarrollar la humildad en nosotros, es meditar en nuestra insuficiencia. Como decía, piensa de manera constante qué tienes que no recibiste. O sea, nosotros no somos suficientes en nosotros mismos. No sé de qué es que el hombre se la da, como dicen, porque al final el hombre es un ser absolutamente dependiente. Esa meditación en la insuficiencia, en nuestra insuficiencia, nos va a hacer poner a Dios donde debe ir y a nosotros donde debemos ir, en una posición, una postura de dependencia e insuficiencia. En segundo lugar, medita en tu pecaminosidad. Pedro le dijo al Señor en un momento dado, cuando Cristo hace un milagro delante de él: apártate de mí que soy un pecador. Esa meditación en la pecaminosidad nuestra no nos debe llevar a una morbosidad moral en nosotros, de que constantemente estemos juzgándonos y condenándonos,
sino que tengamos una visión realista de lo que nosotros somos. Somos seres caídos, que no ser por la gracia, a no ser por la gracia de Dios, ninguno de nosotros tendría un lugar en el reino de los cielos, ninguno de nosotros pudiera ser considerado hijo de Dios. En nuestra condición caída, nosotros necesitamos a Dios para ver la verdad y para caminar en la verdad y para ser cambiados por la verdad. Esa reflexión también va a ayudarnos a ser humildes, más humildes. Así como yo soy insuficiente y pecador, así es cada uno de mis conciudadanos de esta tierra, por así decirlo. Somos todos insuficientes y pecadores. Pero no solamente eso, sino que mientras más meditemos en la dignidad de Dios, más inclinados nos sentiremos a tener esta postura de humildad y sujeción ante Él. Juan el Bautista decía sobre Jesús que Él no era digno de ni siquiera quitarle las sandalias a Jesús. Qué buena visión de Dios, una visión grande, enorme de Dios, de que nosotros no somos dignos ni siquiera de la más sencilla de las tareas. Para nosotros es un honor, es una honra que Dios nos haya considerado, que Dios nos haya visto. Y esa reflexión en la dignidad de Dios, en la grandeza de Dios, en la bondad de Dios, nos coloca también en una posición de humildad. También otra recomendación para cultivar la humildad es considerar la dignidad de los demás. Nosotros sabemos que nosotros somos pecadores e insuficientes, y todo el mundo lo es. Pero hay un aspecto en el que también los otros son dignos y nosotros también somos dignos, y es en el siguiente aspecto. Primero, todos fuimos creados a la imagen de Dios. Y segundo, los que son nuestros hermanos en Cristo han sido comprados por la sangre del Cordero. Eso les da un valor intrínseco a cada persona, independientemente de su posición social, de su educación, de su color, de su nacionalidad. No importa la condición de la persona, casado, soltero, no importa, con hijos, sin hijos, no importa. Todos nosotros tenemos la imagen de Dios en nosotros impresa, y los que somos hijos somos comprados por la sangre de Cristo, y eso de por sí debe darnos a nosotros un sentido de apreciación de lo que el ser humano es, y nos va a ayudar a ser humildes con los demás. Y por último, no dejemos nunca de meditar en la cruz. La cruz es la mejor expresión del amor impresionante de Dios por nosotros, pero también de la profunda pecaminosidad nuestra. La cruz nos humilla, porque nosotros no podíamos hacer lo que la cruz hizo por nosotros. A no ser por la cruz, nosotros estaríamos condenados. Por lo tanto, meditar en la cruz, en el amor de Dios, en la gracia de Dios expresada en la cruz, literalmente es como que nos va a llevar a bajar la cabeza interiormente hablando. Así que estas son algunas recomendaciones y consejos pastorales de cómo nosotros cultivar la humildad. Esto no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana. Nosotros somos orgullosos por naturaleza. Y muchos de nuestros pecados provienen de nuestro orgullo, precisamente, de nuestra autosuficiencia, de que no nos llevamos de los demás ni de Dios tampoco. Queremos hacer lo que nos place, nos parece que estamos bien en las cosas que decidimos. Pero no es así. Mientras vamos madurando, fíjense que no dije envejeciendo, madurando, porque hay mucha gente que ha envejecido y no ha madurado. Pero si vamos madurando y creciendo en el Señor, nos vamos a ir dando cuenta que la humildad es la postura apropiada del Hijo de Dios frente a su Creador y frente a los demás, frente a nuestro Dios y a los demás. Así que dicho eso, yo quisiera entrar entonces en el tema del amor y comenzar con esta cita que conecta la humildad con el amor, que es lo que queremos ver hoy. Y vamos a hablar mucho de la preeminencia del amor. Dice, si la humildad es el corazón de la vida cruciforme, o sea, sin humildad no podemos tener una vida en forma de cruz. Si la humildad es el corazón de la vida cruciforme, entonces el amor es el latido de ese corazón. Es el signo vivo de que la palabra de la cruz ha echado raíces en tu corazón. El amor es el latido, el amor es la manifestación de que esa palabra de la cruz se ha hecho viva en nosotros, se ha echado raíces en nosotros, porque en la cruz nos sentimos amados, en la cruz fuimos amados, profundamente amados. Y cuando yo me apropio de ese amor y me afirmo en ese amor y siento y experimento ese amor, no me queda otra que no sea expresar ese amor. También a Dios que me expresó su amor en la cruz, pero a otros también, de la misma manera que yo he sido
amado. El amor es el latido del corazón de la vida cruciforme, el signo vivo de la palabra, de que la palabra de la cruz ha echado raíces en nuestros corazones. Vamos a comenzar con un texto o un pasaje que muchos de nosotros conocemos y se dio en un momento dado en Mateo 22 cuando los fariseos, los escribas, esta pregunta se la hicieron varias veces a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Esta era una pregunta muy común. De hecho, Jesús, que era considerado un rabino en su época, todos los rabinos tenían un mandamiento que ellos entendían como el más importante de su enseñanza. Los rabinos eran formados en la ley de Moisés, pero cada uno tenía una apreciación de ciertas cosas como más importantes que otras. No todos los rabinos ponían énfasis en las mismas cosas. Entonces, eso era una pregunta, aunque el texto nos dice que fue para ponerlo a prueba, pero era una pregunta común para los rabinos. ¿Cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? A ver cómo tú piensas, a ver lo que tú entiendes. Entonces, les responde lo siguiente. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Es impresionante la capacidad de síntesis que Jesús tiene y él concluir y decir que toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en esos dos mandamientos. Veamos algunas implicaciones del pasaje. Jesús dice claramente que la suma de todo el contenido de las Escrituras, donde él dice la ley y los profetas, eso era considerado, es una forma de decir todas las Escrituras que había en esa época, que era el Viejo Testamento. La suma de todo su contenido se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Dicho sea de paso, los fariseos le dijeron a Jesús: bien has respondido, porque la mayoría de ellos entendían que la ley dejaba claro que esos eran los mandamientos más importantes. Pero Jesús los sintetizó de una manera única. Entonces, claramente, Jesús está diciendo que todo el contenido de las Escrituras reveladas es amor. Amor a Dios, por un lado, amor al prójimo, por otro lado. Todo lo que Dios requiere de nosotros está comprendido en ese único mandamiento, el amor. Todo lo que Dios requiere de nosotros está comprendido en ese único mandamiento del amor. Hay una expresión en inglés que dice all you need is love, aunque eso lo usan los liberales o aquellos que tienen una vida desenfrenada y que tienen una visión distinta que los cristianos de la vida, pensando que el amor es que todo el mundo haga lo que quiera y todos nos amamos y nos queremos y no nos juzgamos y demás. Pero en realidad, bíblicamente hablando, si usamos esa expresión correctamente, todo lo que necesitamos es amor. Todo lo que se nos requiere en la Biblia es amor. Amor a Dios y amor al prójimo. La vida, y yo estoy ya abundando sobre la misma idea, la vida como Dios la quiere es una vida de evidente amor por Dios y por los demás. Una vida que complazca a Dios es una vida donde lo que la persona hace, cómo actúa, cómo responde, cómo reacciona, cómo decide, cómo vive en sentido general, podemos detectar evidencias de amor de esa persona por Dios en la medida que vive y por los demás en la forma como trata y se comporta y se relaciona con los demás. Así es que Dios quiere que nosotros vivamos la vida. Pueden haber otras cosas buenas, pero deben emanar de estas, del amor a Dios y el amor por los demás. Cuando me refiero a que pueden haber otras cosas buenas, bueno, ¿de qué manera, por ejemplo, ir a la iglesia es un acto de amor? Bueno, ir a la iglesia es bueno, pero si voy a la iglesia por costumbre o por obligación y no por amor, de nada me sirve. Es una obra muerta. Es una obra que no está motivada por el amor. Yo voy a la iglesia porque amo a Dios, porque Dios es mi tesoro, porque yo quiero honrar a Dios en ese día que he escogido para adorarlo y honrarlo.
Todas nuestras acciones deben estar impregnadas, deben emanar de ese amor que tenemos por Dios. De la misma manera, si leo su palabra, si oro, no siempre yo tengo el mismo deseo de orar y tengo el mismo deseo de leer la palabra, pero lo hago. ¿Lo hago por qué? Porque amo a Dios, porque yo sé que Dios es mi bien, porque yo sé que Dios me ama también y yo quiero una relación con Él. A veces nosotros tenemos personas a nuestro alrededor que viven con nosotros, que son nuestros cónyuges, nuestras parejas, nuestros hijos, y no siempre nos sentimos de la misma manera, pero ese día todavía el vínculo del amor nos obliga a tener una relación, a cultivar esa relación, a cuidar esa relación, porque nos amamos, aunque en un momento dado no nos sintamos de la misma manera. Entonces todas las cosas deben ser motivadas por el amor a Dios y por el amor al prójimo, hasta manejando. Una persona se me cruza en el medio y yo, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reacciono va a depender de qué tanto yo amo? Si amo poco, reaccionaré de una manera impaciente. Si amo mucho, reaccionaré de una manera paciente y benevolente. De la misma forma como trato a mis empleados, como trato a mis colegas, como trato a mis jefes, como trato a mi familia. O sea, todo debe estar impregnado de amor por Dios y por los demás. De esa manera es que entonces podemos decir que el más grande mandamiento gobierna nuestras vidas, amar a Dios y amar a los demás. Siguiendo entonces con este tema de la preeminencia del amor, yo creo que queda claro de las palabras de Jesús que no hay cosa más importante en la vida que no sea el amor por Dios, el amor por los demás. Entonces, enfatizando eso, miren algunos textos que profundizan esta idea y que dan más claridad acerca de la misma. Dice, amados, primera de Juan 4, 7 y 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si yo conozco a Dios de alguna manera, si yo sé cómo es Él, de mí debe emanar amor, porque yo he experimentado su amor. Si conozco a Dios en una relación personal y he experimentado su amor, ese amor experimentado me va a mover a ofrecer amor a otros. No es un amor perfecto el de nosotros, estamos de acuerdo. Solo Cristo tuvo un amor perfecto por el Padre y por los demás. Qué bueno que Él vino a morir por nosotros, por la imperfección de nuestro amor hacia Dios y hacia los demás, es que Él tuvo que morir por nosotros. Pero la idea es que nosotros vayamos creciendo poco a poco en el amor hacia Dios y en el amor por los demás. Otro texto, esto es Pablo hablando, le dice a los Gálatas en 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Había una gran discusión en los Gálatas, que ellos decían que los cristianos los gentiles tenían que circuncidarse si querían ser salvos. Y Pablo dice, no, ese ritual que está dictado para los judíos en la ley, en el Viejo Testamento, era importante, pero hoy en día en Cristo Jesús, ser circuncidado o no ser circuncidado, esto era algo sagrado para los judíos, esto era algo extraordinario, era el ritual quizás más importante de la religión judía. La iniciación, por así decirlo, en el judaísmo era la circuncisión al 8º día de los niños. Pablo dice, no, eso no importa. Lo que importa hoy en día es la fe, claro, la fe que ya tenemos en Cristo, que obra por amor. La fe que tenemos en Dios, que caminamos por amor, caminamos, hacemos las cosas, vivimos por amor a Dios y por amor a los demás. Y por último, y no es el único pasaje que habla de esto, Juan 3:35, en uno de los textos últimos de la vida de Jesús, al final del Evangelio de Juan, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Bueno, esto no está tan al final del Evangelio de Juan, porque son 21 capítulos, pero sí está en la última parte de su vida. Lo que pasa es que Juan se extiende en la última semana de Jesús. La marca distintiva del cristiano, de que somos discípulos de Jesús, es el amor los unos por los otros. Esa es la marca. No es si vamos a la iglesia, si oramos, si leemos la Biblia, eso es parte de... Pero la marca que nos distingue de si Dios habita, de hecho Juan dice, si yo conozco a Dios, la manera en que yo lo manifiesto, mi grado de conocimiento de Dios es que es tan amoroso yo he llegado a ser. A la manera de Dios, ya vamos a ver qué implica eso, pero ¿qué tanto amor yo manifiesto en mi vida? Ese es
termómetro, por así decirlo. El amormómetro es lo que indica qué tanto yo conozco a Dios o qué tanto lo desconozco, por así decirlo. Y ese versículo de Juan 13:35 para mí es vital, porque Jesús lo subraya de múltiples maneras. Es un pasaje completo que es muy significativo, y Jesús concluye quizás con estas palabras de que si se tienen amor los unos por los otros, esta es la marca distintiva del discipulado. En otro pasaje que nosotros conocemos, para cerrar esta parte de la preeminencia del amor, por lo menos en cuanto a textos bíblicos, Pablo tiene un pasaje muy conocido. Primera de Corintios 13, del 1 al 3, todos nosotros quizás lo hemos escuchado en bodas, en compromisos, en muchísimos sitios donde se habla de amor, pues este texto se recurre a él. Pero déjenme explicarle dónde está este pasaje antes de que lo leamos. Pablo tiene un trato con los corintios un poco duro en su carta de primera a los corintios. Pablo confronta a los corintios con diferentes situaciones en la iglesia. Ellos estaban siendo carnales, ellos estaban buscando dones espirituales por puro interés o para jactarse de ellos. Ellos tenían divisiones los unos con los otros. Uno era de Apolos, uno decía que era de Pedro, otro de Pablo. En fin, había muchos problemas en la iglesia de Corintios, y una de las cosas que Pablo confronta precisamente en el capítulo 12 y 14, fíjense que este es el 13, es que ellos estaban procurando dones espirituales para hacerse grandes entre ellos, para enorgullecerse, para ufanarse y jactarse de eso. Y Pablo, extrañamente, por así decirlo, de manera pastoral, no solamente les llama la atención, sino que les dice que ellos deben amar de cierta forma, que su problema es el amor, la falta de amor más bien, o un amor imperfecto entre ellos. Y aquí entonces le presenta este texto como la alternativa, le explica la preeminencia del amor por encima de todo lo que ellos están buscando, los dones espirituales y todo lo demás. Le dice, el amor es lo más importante en la comunidad de creyentes, en la iglesia de Dios. Miren cómo lo dice. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Pablo está hablando aquí de diferentes dones espirituales y de obras sumamente aplaudibles. Por un lado dice, si hablo todos los idiomas del mundo y de los ángeles, haciendo referencia al don de lenguas, que era un don que ellos buscaban y procuraban, porque ellos entendían que el que hablaba en lenguas era algo extraordinario en esa época. Y Pablo dice, si ustedes hablan en lenguas, en todas las lenguas posibles, pero no aman a los demás, lo hacen para ufanarse y no para edificar al otro, que sería el amor, la acción del amor de ese don, sería como un metal ruidoso, un címbalo que resuena. O sea, el ejercicio de mi don sería un ruido en la iglesia, no sería de utilidad. Un don espiritual, increíblemente, un don espiritual que yo ejerza sin amor, no motivado por el amor para el beneficio de los demás y la edificación de los demás, sería algo inútil en la iglesia. El que predica por predicar sin amar a las ovejas no está haciendo nada en este contexto. Es lo mismo que está explicando. Pero él sigue diciendo, si tuviera el don de profecía, que era otro don que ellos querían también, el don de profecía, de hablar de parte de Dios y todo lo que ello implicaba. Y luego dice, si entendiera todos los planes secretos de Dios, quizás haciendo alusión al don de sabiduría o de palabra de ciencia, y contara con todo el conocimiento, o sea, aún la persona estudiosa teológicamente hablando y cuento con todo el conocimiento, o quizás el don de palabra de conocimiento, de saber cosas que nadie sabe, que me las revela Dios. Y si tuviera una fe, o sea, el don de la fe, esa fe que es inquebrantable, una fe que le crea a Dios a pesar de no ver ningún indicio positivo, pero no amar a otros, yo no sería nada. O sea, yo pudiera tener todos estos dones, lenguas, profecía, don de la sabiduría, don de conocimiento, una fe inquebrantable, el don de la fe,
y no tengo amor, pues no sería nada. Y además, agrega en el versículo 3, pero yo puedo hacer una obra extraordinaria de dar a los pobres lo que tengo, sacrificar mi cuerpo, pero no lo hago por amor, sino que lo hago para jactarme yo. Nada estoy haciendo, no habría logrado nada. ¡Qué impresionante! Uno lee este versículo realmente y a mí me confronta, o sea, ¿dónde está mi amor? ¿Cuál es la calidad de mi amor realmente por los demás? Si nuestra reflexión de las Escrituras, decía este autor, nuestra doctrina y nuestra teología no nos conduce a una vida de amor, entonces no importa que también creamos saber lo que dicen las Escrituras. Si no amamos de la manera que Cristo nos ha mostrado, entonces hemos perdido el punto de todo lo mencionado, o sea, lo mencionado de las Escrituras, la doctrina, la teología. Si lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia, en nuestro devocional diario, en nuestro estudio de la Biblia, en nuestro crecimiento de conocimiento cristiano, si esas cosas no están transformando mi corazón y me están haciendo más amoroso en el sentido bíblico, yo no estoy creciendo y estoy, por así decirlo, apuntándole a un fin que no es el fin último de la palabra, que es hacerme un hombre que ame a Dios y que ama a los otros profundamente. Pero ¿qué pasa? Si el amor es el principio más importante en el corazón de un verdadero cristiano y por lo tanto el trabajo de amor es el principal negocio de la vida cristiana, yo me pregunto, ¿es el amor nuestro principal negocio? O sea, si yo analizo, tú analizas tu vida, tu día a día, ¿qué cosas de las que tú haces diariamente son motivadas por el amor? El amor a Dios y el amor a los otros. Pero concentrémonos en el amor a los otros, que es quizás más palpable. ¿Qué cosas nosotros podemos considerar que la estamos haciendo precisamente porque el amor es nuestra motivación? Estamos nosotros, cuando yo digo negocio, no malinterpretemos esta palabra, porque el amor no es un negocio, por así decirlo, pero es que en inglés hay una palabra que se usa por ejemplo, de un business, que es algo que yo estoy haciendo, en lo que yo estoy ocupado. En ese sentido, ¿es el amor nuestra principal ocupación? Eso es lo que quiero decir. Yo puedo detectar en mi día a día, en las decisiones diarias que yo tengo, realmente una motivación amorosa para las cosas que yo hago, para la manera como yo vivo, ya sea un amor hacia Dios o un amor hacia los demás. Mi trato hacia Dios, mi vida espiritual, mi lucha contra la tentación, los objetivos de mi vida, ¿se corresponden con un amor a Dios? Y hacia los demás, mi trato hacia los demás, mis reacciones hacia ellos, las ofensas de las que soy víctima, cómo las trato, cómo las manejo, cómo las perdono o no las perdono. Hay gentileza, hay gracia, hay reacción de esperar que el otro cambie antes de exigir y juzgar. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero esta pregunta me la hice en la medida que venía preparando este material y yo decía, wow, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Porque realmente muchas de las cosas que yo hago diariamente las hago de manera instintiva. Me levanto, hago esto, pero realmente no pienso si hay una motivación correcta en cada cosa que yo hago. No pienso si me estoy moviendo por amor en la vida, porque al final el principal mandamiento de la vida, según Cristo, es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo. ¿Cómo se ve eso en mi vida? ¿Qué pasa? Que antes de continuar, yo quisiera aclarar un problema que nosotros tenemos y es con la palabra amor. Yo he venido hasta ahora definiendo lo que es el amor, lo que es el amor, lo que es el amor y no he definido más bien lo que es el amor. He venido hablando del amor, pero no he definido lo que es el amor. Y hay un problema en nuestra generación y es que muchos han caído presa de una visión romántica del amor, en la que el amor es algo instintivo o intuitivo, es decir, que no es producto del razonamiento ni de la voluntad. Cuando uno habla de amor, la mayoría de la gente dice, bueno, es algo que yo siento. Y sí hay un componente emocional del amor, ciertamente. Pero hay otros componentes que el amor tiene que no es solamente emocional. De esta manera,
entendiendo el amor así de manera romántica, que es algo que yo siento instintivamente, intuitivamente, yo lo sé, o yo lo sé, lo percibo, de esta manera el amor se vuelve algo incontrolable, que llega y se va sin que la persona tenga otra opción que no sea hacer lo que siente. Yo he hablado con parejas que me han dicho que, estoy hablando del amor de pareja, en este caso, que bueno, que ya no quieren estar con su pareja porque el amor se le fue. O sea, el amor era como un animal que tenían ellos en una jaula y parece que alguien abrió la puerta y el amor se fue. Y no quiero reírme de eso, pero es como la ilustración que encuentro. Es algo que ellos no pueden controlar según algunos con los que yo he hablado. No es que ya yo no siento nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago si no siento nada? Entonces ya el amor no está. Y esa visión instintiva, intuitiva del amor ha afectado la manera como nosotros expresamos y experimentamos el amor. Siendo esto así, se puede decir que a la luz de la palabra de Dios, la mayoría de los seres humanos ignora lo que realmente es el amor, porque yo diría que esta es la visión más generalizada de lo que el amor es. El amor es algo que yo siento, es una emoción que experimento y lo experimento, no sé por qué razón la llego a experimentar en un momento dado por alguien y cuando la experimento por alguien, yo por ese alguien hago algo a su favor. Puede ser un amor por una pareja, puede ser el amor por una persona, puede ser el amor hasta por mis hijos. Pero cuando yo no siento eso, cuando yo no experimento esa emoción, esa gasolina interna para moverme en pos de otro, sencillamente ya yo dejo de ser gentil con esa persona, dejo de ser amoroso con esa persona, dejo de ser paciente con esa persona, porque yo no siento eso, no me sale. Y hay un problema ahí, cuando lo contrastamos con la visión bíblica del amor. ¿Por qué? Bueno, porque cuando vamos a la Biblia y decimos, ¿y qué es lo que es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Cómo se define en la Biblia? Y la Biblia lo que presenta es un ejemplo para definir el amor. Dice en 1 de Juan 3:16, en esto conocemos el amor. Oigan bien, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto conocemos el amor. O sea, ¿cómo yo sé que Dios me ama? Eso es lo que Pablo está diciendo. En esto conocemos el amor de Dios hacia mí. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, Él puso su vida por mí. En consecuencia, si yo digo que voy a amar a los demás, yo debo estar dispuesto a poner mi vida por los demás. O sea, en la misma medida que Cristo puso su vida por mí. Bueno, Dios no nos ha llamado a morir por nuestros hermanos. Pudiera ser que lo haga, pero no nos ha llamado a morir por nuestros hermanos. Pero en un sentido sí hay una muerte, y lo vamos a ver un poco más adelante, en nosotros cuando queremos amar de manera bíblica. Entonces el amor de Dios por nosotros es que su vida Él la dio en nuestro favor. Dice Juan 15:13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Aquí es interesante porque Jesús habla de un amor mayor. Quizás también hay amores menores, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que hay amores menores porque hay amores imperfectos. El mayor amor que se puede sentir y experimentar y ofrecer de una persona por otra es el amor de Cristo por nosotros. ¿Qué mayor amor es entregar la vida por otro? Cristo dice, no hay un mayor amor que ese. Quizás nosotros tenemos amores más degradados que ese gran amor, ese perfecto amor que tuvo Cristo por nosotros. Pero una vez más, este pasaje redunda y corrobora lo que acabamos de ver. El amor de Dios por nosotros se expresó en la entrega del Hijo en nuestro favor. Miren este pasaje ahora, no del amor de Cristo, sino del amor de Pablo por los tesalonicenses. Dice, teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. O sea que Pablo entregó su vida, por así decirlo, al servicio de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque los amaba. ¿Cómo se vio el amor de Pablo en favor de los tesalonicenses? Bueno, entregando su vida a su servicio. Clarísimo. Hablando de este amor de Pablo, dice William MacDonald en su comentario,
Su actividad, o sea, la actividad de Pablo, no era la de una fría y calculada entrega del Evangelio de Dios. O sea, déjame entregarle, enseñarle la teología a esta gente, no. Sino un derramamiento de su propia alma. Los amaba y el amor no cuenta el dispendio. Al igual que su maestro, no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida. Yo creo que Pablo emuló, imitó, replicó el amor de Cristo. Pablo se entregó completamente. En uno de las cartas a los tesalonicenses, él les dice, yo de día y de noche los exhortaba, los confrontaba, los animaba a que vivieran de una manera digna del Evangelio. Esta es la manera de amar. Entonces, dicho eso, también quiero agregar que el amor bíblico, entonces, que es la vemos en la muerte de Cristo de manera perfecta en nuestro favor, lo vemos en la entrega de Pablo por los tesalonicenses y podemos ver otros pasajes. Por ahí hay un aspecto importantísimo que nosotros tenemos también que ver, que está en 1 Corintios 13, que ya leímos los primeros 3 versículos hace un momentito, y ahora vamos a leer 3 versículos más o 2 versículos más, que está a partir del versículo 4, que dice lo siguiente: el amor entonces no es solamente algo que yo siento, como mucha gente piensa, algo que yo experimento y que yo me siento así, me siento bien contigo y como me siento bien contigo, yo voy a ser bueno contigo. El amor bíblico es lo que el amor hace. Miren esto. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Ay, 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 Dios mío. Voy a leer eso otra vez. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia o del pecado, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Ay, mis hermanos, algo importante. ¿Y por qué yo por qué yo titulé este slide de esa manera? El amor es lo que el amor hace. Porque en el original, aquí hay una combinación de cosas que el amor es y cosas que no es. Y más específicamente, cosas que el amor hace y cosas que el amor no hace. O sea, hay mandatos positivos del amor y hay mandatos negativos del amor. Si una persona, bíblicamente hablando, ama a otra, va a hacer ciertas cosas por esa persona. Si una persona ama a otra, bíblicamente hablando, no va a hacer ciertas cosas por esa persona o en contra de esa persona. Por ejemplo, fíjense el versículo 4 al principio, dice el amor es paciente y bondadoso. Y luego continúa con otras cosas. Pero algo importante que quiero señalar es que en el original, todas estas expresiones, paciente y bondadoso, que no es ofensivo ni orgulloso, son verbos. Es decir, lo que está diciendo el pasaje en el original no es que el amor es paciente como si fuera una descripción del amor, no, es que el amor, dice, el amor actúa pacientemente hacia el otro. Si yo no soy paciente con una persona, yo no la amo bíblicamente hablando. Si soy un poquito paciente, yo amo un poquito a esa persona. Uno puede decir, óyeme, pero con esa definición quizás ninguno de nosotros pasaría la prueba del amor. No es que ninguno de nosotros pasaría la prueba del amor. Nosotros tenemos un amor imperfecto, un amor caído, un amor egoísta, un amor que usa al otro. Siempre y cuando el otro haga lo que yo quiero y se comporte como yo quiero y reaccione como yo quiero y entiendo, entonces yo soy bondadoso, soy gentil, soy paciente, pero dice este pasaje, el amor actúa pacientemente. Y no solamente eso, sigue diciendo, el amor actúa con bondad hacia el otro. El amor no actúa de manera celosa, ni fanfarrón, ni orgulloso. O sea, no se aleja del otro porque el otro me hirió y me ofendió, porque es orgulloso. Ni ofende al otro. Si yo ofendo a una persona, yo no la estoy amando. Yo puedo decir, bueno, yo la amé ayer, pero hoy cuando me comporté de manera ofensiva, la dejé de amar por un momento, por así decirlo. Actué de una manera no amorosa hacia esa persona. Y hermanos, cuando nosotros pasamos nuestro amor por este filtro de esta descripción de ser paciente, bondadoso, de no ser celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo,
Fíjense esa expresión, no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, o sea que perdona. No se alegra de la injusticia, o sea, no se alegra del pecado del otro, sino que se alegra de cuando la verdad triunfa. Y sigue diciendo, pero es una descripción extraordinaria, en pocas palabras. El amor es cuando yo hago cosas en favor del otro, buenas cosas en favor del otro, y no hago malas cosas en contra del otro. Cuando yo trato al otro como yo quiero ser tratado, esa es la idea del amor. El amor es lo que el amor hace. Por lo tanto, cuando alguien dice yo amo mucho a mi esposo, a mi esposa o a mis hijos, yo le preguntaría, bueno, ¿qué tú haces que indican que tú haces algo por ellos? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo yo mido el amor? ¿Por lo que tú sientes? No, eso es una medida subjetiva, egoísta de tu amor. Dime qué tú haces que represente un sacrificio para ti y un beneficio para ellos. El amor es lo que el amor hace. Entonces, dicho eso, yo quería brevemente explicar, por ejemplo, fíjense que aquí vimos en el versículo 4, el amor es paciente. Yo voy a poner solamente este ejemplo de la paciencia como voy a darle un doble clic, por así decirlo. El amor es paciente, o más bien, el amor actúa pacientemente. ¿Qué significa eso en la práctica? La paciencia, definida en ese pasaje, es la habilidad de soportar el sufrimiento, la frustración y la decepción con gracia sin reaccionar negativamente. Hace más que escuchar al estar dispuesta a cargar con las debilidades de los demás con gentileza y humildad. O sea, los demás son débiles como nosotros. Pero el paciente o el que es amoroso, y si es amoroso es paciente, va a lidiar con esas debilidades, con esas imperfecciones, con esas, desde nuestro punto de vista, ridiculeces o estupideces de los demás, desde nuestro punto de vista, vuelvo y digo, de una manera humilde y gentil, sin juzgar, sin lacerar, sin criticar al otro. La paciencia tiene que ver con la forma como respondemos cuando los otros no llenan nuestras expectativas. Cuando alguien no cumple con tus expectativas, en un trabajo, con tu hijo no cumple con tus expectativas, o tu esposo, tu esposa, o en sentido general los conciudadanos en este país en el que vivimos, cuando tu pastor o un hermano de la iglesia no llena tus expectativas, ¿cuál es tu reacción? Tu reacción es de resentirte, no eres paciente, te falta amor. O sea, lo que te falta sí es paciencia, pero en último caso el amor es paciente. El hecho de que no tengas paciencia con esa persona, de tolerar y de aceptar esas debilidades y frustraciones con los demás, te hace una persona no amorosa. El que es paciente decide soportar la decepción y permanecer. Esa palabra al final es permanecer. Es importante porque el paciente no es el que dice, bueno, ya, yo voy a dejar eso ahí. Ese no es el paciente. El paciente está decepcionado, pero al mismo tiempo decide permanecer junto al otro. Prefiere entender que ser entendido. Y esto es una aplicación de una de las expresiones que usa el apóstol Pablo para describir el amor. El amor es paciente. Esto es actuar con paciencia. Que cuando el otro no cumple mis expectativas, que cuando el otro me frustra, yo respondo con gentileza, con gracia, con amabilidad, con disposición de soportar las debilidades del otro y de entender sus condiciones antes que criticar y juzgar y separarme del otro. Eso es el paciente. Eso es una manera, digamos, de medir nuestro amor. Dicho eso, ya vimos varios pasajes y vimos este ejemplo de la paciencia. ¿Cómo podemos definir el amor? Bueno, el amor es una cruz. ¿En qué sentido? Bueno, el amor es una cruz en la que se muere cada día para el beneficio de los demás. Es una entrega de lo que yo soy, de mis preferencias, de mis gustos, para que el otro sea favorecido. Es invertir lo que somos en favor del otro. Eso fue lo que Cristo hizo. Cuando nosotros contemplamos la cruz, obviamente, ahí vemos una inversión de Cristo. No solamente su cruz, sino también su vida sacrificada y servicial. Como dice Marcos 10:45, que Él no vino para ser servido, sino para servir
Eso es el amor, es el servicio en favor del otro. El amor es paciente, es bondadoso, no es celoso. O sea, el amor se da por el otro, es hacer cosas en favor del otro, es eso, es acción en favor del otro. Por eso yo decía que en 1 Corintios 13, todas las expresiones que hay ahí son verbos, son 9 verbos que se describen ahí, de acciones en favor del otro. En algunas ocasiones nosotros no sentimos que amamos a alguien porque nuestro amor es imperfecto. Lo ideal es que nosotros tengamos la acción correcta con la emoción apropiada. Que nuestras acciones en favor del otro siempre se estén motivadas por ese impulso de querer ayudar al otro y servir al otro. Pero muchas veces este impulso emocional no está presente. ¿Por qué no está presente? Bueno, porque somos caídos y somos pecadores. ¿Qué hago cuando el impulso de ayudar y de servir y de amar al otro no está presente? Yo lo sigo amando a través de acciones amorosas. Y me muevo en favor del otro, esa acción en favor del otro. Y aunque no lo sienta, pues yo lo voy a amar de una manera activa. Y Dios pondrá el sentimiento más adelante. Dios me hará crecer en esa área de mi vida, pero yo estoy haciéndolo por obediencia a su palabra de amar al otro, a pesar de lo que el otro es, como yo he sido amado. El amor es entonces complicarnos la vida para descomplicársela a otro. Yo usé esa expresión en un mensaje hace un tiempo atrás y creo que fue de edificación para muchos, de que sí, Cristo se complicó la vida. ¿Qué necesidad tenía Cristo de venir y encarnarse en un cuerpo humano y ser lo que fue y morir como murió? Se complicó la vida, pero nos la descomplicó a nosotros, porque gracias a la cruz es que nosotros tenemos redención. ¿De qué manera tú te complicas la vida todos los días para el beneficio de los demás? Y no solamente en beneficio de tu esposo, tu esposa, tus hijos, los más cercanos, sino en beneficio de todos los que están a tu alrededor. ¿Amas tú de manera generosa, amplia? ¿Te complicas la vida para ser un hombre o una mujer que se caracterice por el amor en su vida, que se complique para descomplicar a otro? Yo diría también que el amor es humildad en acción. ¿Y por qué es humildad en acción? Porque el otro es el foco de mi acción y no yo. Y la humildad es precisamente pensar menos en nosotros y pensar más en el otro. Esa es la actitud que Cristo tuvo. Pablo la describe en Filipenses 2. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, se hizo hombre y murió en una cruz. Pero la actitud ahí fue la humildad de Cristo, que no se fijó en él, sino que se fijó en los otros. Es humildad en acción. Por eso tiene una gran conexión lo que vimos la semana pasada. Un corazón humilde es un corazón más dispuesto, más propenso, que ama más fácilmente, porque ve en el otro, en el objeto del amor, se mueve en favor del objeto del amor en su vida. Esta frase creo que resume muy bien lo que hemos dicho hasta ahora. Si morir, en algún sentido, por otra persona es lo que significa el amor, debemos preguntarnos, ¿he amado alguna vez a alguien en mi vida? Si la cruz nos muestra lo que es el amor, podríamos preguntarnos, ¿he entendido el amor antes? O sea, yo lo había entendido el amor. Si el amor es morir, no necesariamente como decía en una cruz, pero es una muerte a mis preferencias, a mis comodidades, a mis opciones. Es una complicación mía para que a otro se le descomplique la vida. Es quizás morir a veces cuando quiero hablar, pero si hablo voy a dañar a otro o no es el momento de decirlo. Si el amor es morir, ¿de qué manera yo he muerto en favor de otros en mi vida? ¿He muerto yo, por ejemplo, alguna preferencia en favor de mi esposo, mi esposa, mis hijos, en favor de mi iglesia, en favor de los necesitados? ¿Me he abstenido yo de yo disfrutar algo para que otro lo disfrute? ¿He sido yo generoso con los que más necesitan, aunque yo quizás hubiese usado esos recursos para otra cosa y porque otra persona lo necesita, me abstuve de disfrutar eso? ¿De qué manera yo he muerto? Porque para mí esto es un indicador de qué tanto hemos amado y qué tanto
a dónde hemos llegado, de si he podido ver en mi vida evidencias claras de que yo he estado dispuesto a morir en ciertas ocasiones con ciertas cosas en favor de otros. Y quisiera concluir con esto. ¿Cómo crecemos entonces en amor? Porque quizás en la medida que he ido desarrollando el tema, quizás algunos de nosotros hemos dicho, bueno, yo sí estoy mal, yo no creo que tenga lo que se requiere, yo no sé si lo pueda desarrollar. Bueno, es muy difícil, humanamente hablando. Pero el amor es algo que Dios desarrolla en nosotros. Es fruto del Espíritu, como vamos a ver en un momentito. Entonces, ¿cómo yo crezco en amor? Y esto es algo muy, muy resumido, pudiéramos hablar mucho de esto. Pero en primer lugar, yo creo que debemos comenzarnos por arrepentirnos de nuestro amor. Pongo entre comillas nuestro amor, porque quizás nuestro amor no ha sido realmente amor a la luz de la Biblia. Si el amor es morir, el perfecto amor muere, bueno, quizás yo no he muerto, pero de alguna manera he muerto a algo, a algún aspecto que yo de mi vida, alguna preferencia, algún gusto, algún hobby, alguna cosa que yo haya sacrificado en favor de otro, que pueda indicar que yo evidentemente o claramente amé a alguien. Y yo creo que todos debemos arrepentirnos del amor imperfecto, centrado en nosotros, el amor interesado, condicional, que nosotros hemos ofrecido a lo largo de la vida, que hemos manifestado. Señor, perdónanos, porque no te hemos amado a ti bien, pero ni hemos amado tampoco a los otros bien. Perdónanos. En segundo lugar, oremos por esto. Así como la humildad, yo dije el primer consejo fue oremos por eso, pidámosela a Dios. Aquí hay dos pasajes, Filipenses 1:9 y Primera de Tesalonicenses 3:12, donde Pablo ora por los filipenses y por los tesalonicenses, pidiéndole a Dios que ellos crezcan en amor. Pueden buscar esos textos y profundizar en esa oración que Pablo hace por estas dos iglesias, para que crecieran en amor los unos por los otros. ¿Sí? Porque ninguno estamos donde deberíamos. Necesitamos crecer en amor y quizás nosotros podemos poner eso como meta de crecer en amor el uno por el otro, comenzando con nuestros hogares y extendiéndose más allá de nuestros hogares, que seamos gente más amorosa. En tercer lugar, como fruto del Espíritu, esto es importante, como fruto del Espíritu, porque Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, pero comienza con amor. O sea que es algo que el Espíritu produce en nosotros, fluye entonces, si es el fruto del Espíritu, fluye de mi permanecer en Cristo. ¿Y cómo permanezco en Cristo? Bueno, yo profundizo en el amor de Dios por nosotros. ¿Y cómo profundizo en el amor de Dios por nosotros? Y esto parecerá sencillo, hermanos, pero a mí no hay ninguna práctica, ninguna disciplina espiritual que me haya ayudado tanto en mi vida como la meditación en las misericordias de Dios, en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en el favor de Dios, en el perdón de Dios por mí. Viéndome a mí como un ser pecador, ¿quién soy yo para que Dios me perdone, que Dios me provea, que Dios me dirija, que Dios me haga su hijo, que Dios se apiade de mí, que Dios me dé lo que me dé, sea lo que sea? ¿Quién soy yo? Esa meditación constante a mí me ha ayudado profundamente, ha sido una fuente de crecimiento en mi vida y yo, no es algo que es mío, es algo que a Pablo le ocurrió también. En Romanos 12 le describe a los romanos, le dice, por las misericordias de Dios les ruego que entreguen vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Piensen en las misericordias de Dios por ustedes y entonces entréguense por completo a Dios. Pablo decía en otro pasaje que el amor de Dios lo constriñe, el amor que él siente por Dios, pero el amor que Dios ha sentido por él también. Primera de Juan dice en una de sus cartas que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y podemos amar a otros porque Él nos amó a nosotros. De hecho, el perdón que nosotros extendemos a otros, dice Mateo 18, que es transitivo. Si yo fui perdonado por Dios, ¿cómo yo no voy a perdonar a los otros? Mientras más yo medito en el perdón de Dios, más fácil yo perdono, más fácil yo amo, más fácil yo soy paciente. Dios ha sido paciente conmigo, hermanos. ¿Cuántas veces yo le he pedido perdón a Dios por las mismas cosas?
¿Cuántas veces tú le has pedido perdón a Dios por las mismas cosas? Y cuando tu hijo viene y te pide perdón por otra vez la misma cosa, o tu esposo, tu esposa, o tu empleado, tu empleada y demás, Dios no ha sido paciente contigo, sé paciente con los demás. Eso es amor. El amor es paciente. Y concluyo con la recomendación que concluí la semana pasada, que la cruz sea tu meditación más frecuente. Esa es la misma meditación o consejo que concluí la semana pasada, que la cruz sea tu meditación más frecuente. La cruz, todo lo que ello implica, todo lo que implicó al Hijo someterse a la voluntad del Padre para venir y morir por nosotros de la manera que lo hizo. Impresionante. Esta es la cita con la que concluyo. Profundizando en el amor de Dios. El camino desciende, o sea, nosotros ir descendiendo y descendiendo, profundiza en el amor de Jesús, mientras dejamos que Dios nos ame como somos, y luego, lo que es aún más difícil, debemos aprender a permanecer en esa postura de dependencia. Solo entonces podremos amarnos unos a otros, como Jesús nos amó primero. ¿Cómo puedo amar a mi enemigo? Hasta que yo no haya sentido que también yo era el enemigo de Dios, pero Él me amó primero. ¿Cómo yo podré amar, y estas son mis palabras ahora, cómo yo podré amar a otro de la manera que Dios quiere que yo lo ame, a menos que yo no me sienta también amado por Dios de esa forma? Es la experiencia del amor de Dios por nosotros que me habilita y me cambia y me transforma para yo ser capaz de amar a otros como Dios quiere que yo los ame. Así que es mi oración que Dios haga eso en nosotros. Que Dios nos permita experimentar su amor de una manera tal que sea transformadora para la manera como nosotros amamos, cómo respondemos, cómo reaccionamos, y que todas las cosas en nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida, todas nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, emanen precisamente del amor por Dios y del amor por los demás.